El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre mediante el uso de la tecnología, la inteligencia artificial en la formación de líderes laicos. Tema de hoy: comentarios de la Biblia al día, el capítulo de hoy. Escuchemos. Marcos 10:1. Le invitamos a leer este capítulo a través del siguiente enlace. https://youtube.v/jezo-gxkjn2 interrogación de cierres y signo igual R0MAT7 JKZVH. El matrimonio y el divorcio siempre han sido temas que nos apasionan. Como orientadores familiares, una de nuestras responsabilidades es preparar a los jóvenes para entrar en esta fase de sus vidas que es muy crucial para ellos y sus familias. ¿Qué es el matrimonio? ¿Por qué tantos matrimonios acaban en divorcio? ¿Cómo podemos evitar el divorcio? ¿Hay alguna forma de prepararse para el matrimonio que no acabe en divorcio? ¿Por qué el divorcio es tan frecuente entre los cristianos? Responder a todas estas preguntas probablemente nos llevaría unas cuantas publicaciones. Sin embargo, abordaremos un aspecto que creemos que puede ser una de las causas de tantos divorcios. Se trata de la unidad. En Marcos 10, versículos 6 a 9, Jesús dijo: Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 8 y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que dos se convertirán en una sola carne? Averiguémoslo. Tal vez al encontrar el significado de esta unidad, podamos encontrar la razón de tantos divorcios. ¿Qué es el matrimonio? ¿Dónde y cuándo se originó? Para comprender este concepto de unidad, debemos remontarnos al Edén, donde todo comenzó. En el jardín del Edén, antes de que el pecado entrara en este mundo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno, decidió crear al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1 versículo 26. Todo era perfecto después de la creación del primer hombre y Adán. Sin embargo, después de que Dios declarara que todo era bueno, mientras Adán nombraba a los animales, descubrió que todos los animales tenían una compañera excepto él. En Génesis 2 versículo 18 encontramos la primera mención no bueno en la Biblia, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en el versículo 20 del mismo capítulo encontramos lo siguiente: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Cómo se originó la unidad? Entonces Dios realizó la primera cirugía, tomó una de las costillas de Adán y creó a Eva, la compañera de Adán. Génesis 2 versículos 21 y 22. Dios presenta a Eva a Adán, y Adán dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2 versículo 23. Ahora bien, como Adán declara que la mujer fue sacada del hombre, Dios declara el conocido texto bíblico en Génesis 2 versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así es como se origina la unidad. Estas palabras expresan la más profunda unidad física y espiritual del hombre y la mujer y sostienen ante el mundo la monogamia como la forma de matrimonio ordenada por Dios. Estas palabras no recomiendan renunciar al deber filial y al respeto hacia el padre y la madre, sino que se refieren principalmente al hecho de que la esposa de un hombre debe ser lo primero en su afecto y que su primer deber es hacia ella. Su amor por ella debe exceder, aunque ciertamente no reemplazar, un amor muy apropiado por sus padres. Serán una sola carne. La unidad de marido y mujer se expresa en palabras inequívocas, existiendo como existen en una unidad de cuerpos, una comunidad de intereses y una reciprocidad de afectos. Es un hecho significativo que Cristo utilice este mismo pasaje en su enérgica condena del divorcio. Mateo 19, versículo 5, comentario bíblico adventista sobre Génesis 2, versículo 24. Pasos para lograr la unidad en el matrimonio. Paso número 1: dejar padre y madre. Antes de que podamos llegar a ser uno en el matrimonio, hay un aspecto crucial que debe cumplirse primero. Primero debemos dejar a padre y madre. Génesis 2, versículo 24. ¿Qué significa esto? Dejar a los padres significa esencialmente abandonar,
dejar ir o dejar atrás nuestra dependencia de nuestros padres financiera, física y emocionalmente hablando. Independencia financiera y física. El mandamiento de Génesis 2, versículo 24, tiene varias implicaciones. En primer lugar, un hombre debe ser económicamente independiente de sus padres. Debe ser capaz de mantenerse a sí mismo y tener los recursos para mantener a su nueva esposa. Esto también implica que si el hombre es económicamente capaz de mantenerse a sí mismo, también debe ser capaz de proporcionar un lugar separado para vivir con su esposa. En los últimos años en Panamá, hemos visto una tendencia en la que los hombres construyen una habitación separada dentro de la casa de sus padres o construyen una pequeña casa dentro del terreno de los padres. Realmente no hay separación de los padres. Si es dentro de la misma casa, los padres suelen estar al tanto de lo que ocurre con la nueva pareja y pueden interferir en la nueva relación. La nueva pareja necesita espacio para crecer y madurar como pareja y como unidad familiar independiente. Independencia emocional. Como recién casados, solemos hacer comentarios a nuestros padres para recibir orientación en nuestra nueva relación. Parece una buena idea. Sin embargo, cuando consultamos a nuestros padres, debemos tener en cuenta que necesitamos establecer nuestra propia relación o vínculo emocional con nuestro cónyuge. Tenemos que darnos cuenta de que si seguimos manteniendo un apoyo emocional con nuestros padres, es posible que la unidad que necesitamos desarrollar con nuestro cónyuge nunca llegue a producirse. Paso número 2. Ser uno. ¿Qué implica? Destinada a durar toda la vida, para comprender lo que es en verdad el matrimonio, se requiere toda una vida. Los que se casan ingresan en una escuela en la cual no acabarán nunca sus estudios. Por mucho cuidado y prudencia con que se haya contraído el matrimonio, pocas son las parejas que hayan llegado a la perfecta unidad al realizarse la ceremonia del casamiento. La unión verdadera de ambos cónyuges es obra de los años subsiguientes. El Hogar Cristiano, capítulo 16, una asociación feliz, p. 90. https://m.eguritins.org/es/book/177.482/482. Para llegar a ser uno, necesitamos entender dónde se originó todo. Una costilla fue tomada de Adán para crear a la primera mujer. Adán dijo: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». Génesis 2, versículo 23. Somos intrínsecamente parte el uno del otro. La mujer completa lo que le falta al hombre y viceversa. A esta plenitud se refiere el apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta unidad se compone de las tres áreas del ser humano: física, emocional y espiritual. Puede haber parejas que hayan estado unidas en matrimonio físicamente sin haber experimentado nunca la conexión emocional y espiritual del uno con el otro. Para que un hombre y una mujer unidos en matrimonio lleguen a ser uno, deben serlo en las tres áreas. Por lo tanto, necesitamos considerar las áreas emocional y espiritual del ser humano para llegar a ser uno. Exploremos cómo llegamos a ser uno emocional y espiritualmente hablando para completar el ciclo de unidad en una pareja casada. Fase número 1. Llegar a ser uno físicamente con nuestro cónyuge. Quizás nunca habíamos tenido en cuenta este aspecto, sin embargo, llegar a ser uno físicamente con nuestro cónyuge va más allá de los aspectos sexuales que conlleva. La unidad física depende de la unidad emocional y espiritual. De lo contrario, no habría diferencia entre nosotros y los animales. Fase número 2. Ser uno emocionalmente con nuestro cónyuge. Emocionalmente hablando, ser uno con nuestro cónyuge significa que debemos tener intimidad con el /ella. Intimidad significa que estamos en contacto con los sentimientos y emociones de nuestro cónyuge. Sabemos si está triste, si está preocupado, si está molesto por algo, etc. Esta intimidad se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo en el que nuestra amistad con nuestro cónyuge se hace más profunda. Por eso es tan importante que los jóvenes sigan las etapas de las relaciones interpersonales antes de casarse. Es decir, debe haber una amistad antes de casarse. Durante la etapa de la amistad es cuando determinamos si nos gustaría pasar el resto de nuestra vida con esa persona o no. Sin embargo, normalmente decidimos si queremos casarnos o no con una persona basándonos en sus atributos físicos y no en una verdadera amistad. Las mujeres pasan por ciclos físicos que afectan sus emociones. Los hombres deben ser sensibles a las necesidades emocionales de sus esposas.
A veces las mujeres solo necesitan que sus esposos las abracen tiernamente, y esto no implica que quieran intimidad física. Los hombres y las mujeres deben observar, ser sensibles y capaces de responder a las necesidades emocionales de sus cónyuges para llegar a ser uno emocionalmente hablando. Esto requiere tiempo. Necesitamos fijar momentos durante el día para desarrollar intimidad, no física, sino emocional, en los que no hablemos de los niños, de las facturas que hay que pagar y de otras cosas materiales. Tenemos que hablar de nuestros sentimientos, de nuestros sueños, de cómo vemos nuestra relación dentro de 2 a 5 años, etc. Necesitamos conectar con el otro como persona, apreciarnos y animarnos mutuamente. El apóstol Pablo recomienda lo siguiente en 1 de Tesalonicenses 5 versículo 11, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros. Fase número 3, llegar a ser espiritualmente uno con nuestro cónyuge. Este es el aspecto más importante de llegar a ser uno con nuestro cónyuge. El éxito en llegar a ser uno con nuestro cónyuge depende en gran medida de esta fase. En Juan 17 Jesús oró para que fuésemos uno con nuestro Padre Celestial como Él es uno con su Padre, mas no ruego solamente por estos sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, versículos 20, 21 y 23. ¿Por qué ora Jesús? Para que lleguemos a ser uno con Él y con el Padre, para que habiten en nosotros. Esto se logra mediante la morada del Espíritu Santo. Por eso Romanos 8, versículo 14 afirma que si hemos sido adoptados como hijos de Dios, permitiremos que el Espíritu Santo nos guíe. Solo cuando entregamos nuestras voluntades a Dios, el Espíritu Santo puede hacernos uno en Cristo. Cuando cada cónyuge rinde su voluntad a Dios, se hacen uno con Dios y cuanto más se acercan a Dios, más unidos se hacen como cónyuges. Este es el secreto de la unidad. Si todos los cónyuges se convierten en cristianos, no importa las situaciones que se les presenten, serán uno, su vínculo será fuerte, porque estarán unidos por un lazo que no puede ser destruido a menos que se separen de aquel que los une, Dios. Dios es amor, y el amor de Dios en nuestros corazones a través de la morada del Espíritu Santo nos mantendrá unidos. Este vínculo comienza aquí cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y continuará por toda la eternidad. Cuando nos casamos, si ambos cónyuges se han unido con Jesús primero, entonces su unión como pareja casada durará. ¿Y ahora, qué hacemos? Si todavía estamos casados y no hemos entregado nuestra voluntad a Dios, podemos hacerlo ahora mismo. Pero el amor a Dios es primordial. Si no amamos a Dios, no hay manera de que le rindamos nuestras voluntades. ¿Y adivina qué? Si no amamos a Dios, que es amor, ¿cómo podremos amar a nuestro cónyuge? El amor viene de Dios, el originador. La primera característica del fruto del Espíritu Santo es el amor. Sin la morada del Espíritu, no podemos amar a Dios, ni a nadie. Amar es una elección, no un sentimiento. El amor es una planta que necesita ser alimentada todos los días para que crezca y se mantenga sana. Si queremos que nuestras relaciones florezcan y sean sanas, necesitamos amar a Dios y a los demás como a nosotros mismos. Marcos 12, versículos 30 a 31. El amor egocéntrico nos destruirá como sucedió con Lucifer. Isaías 14, versículos 13 a 15. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para rendir nuestra voluntad a Dios y permitir que florezca el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículos 22 y 23. De esta manera, nuestros matrimonios serán lo que Dios diseñó que fueran, uno como Dios es uno. Bendiciones.